Buenos días, soy Manuel Montañez Torres. A continuación presento el artículo en la búsqueda para herramientas tecnológicas en el diagnóstico de pacientes con trastorno del espectro autista. En cuanto a la selección del artículo, se hizo una pequeña búsqueda encontrando algunos ítems interesantes. En la revista Llama había un trabajo en base a un programa de computadora que hacía seguimiento a las trayectorias oculares ante un juego de imágenes, dando cuenta de que el paciente con trastorno espectro autista hacía preferencia por las imágenes no sociales u objetos en lugar de las personas. También había otro artículo, uno más en lista, respecto al uso de imágenes para buscar una explicación topográfica a la alteración del espectro autista. Una resonancia con protocolo bastante avanzado tanto en lo estructural como en lo funcional. Y finalmente el artículo seleccionado fue la aplicación de inteligencia artificial en dispositivos de ayuda para los médicos de atención primaria del sistema estadounidense y realización de un diagnóstico más precoz del trastorno. En cuanto a ese artículo, comentar que nos pareció el más importante por cierta cercanía a los objetivos que se debería buscar acá en nuestro país. Este algoritmo que vamos a comentar se basa en esta realidad. El autismo es una prevalencia de 1.9% en Estados Unidos. También tienen una demora en el diagnóstico en promedio hasta el cuarto año de vida y tiene cierta índole social. Existe mayor demora en el diagnóstico en la población rural de menores recursos económicos, en los que no son de raza blanca y en las pacientes mujeres. También tienen el problema en cuanto al sistema de salud. El primer nivel de atención, cuando hace el primer contacto, tiene una demora de 18 meses hasta un contacto con el especialista para el diagnóstico definitivo. De los diagnósticos hechos en atención primaria en el primer nivel, solo el 1% de los casos se llega a ese diagnóstico. Y otro aspecto que aborda el trabajo de manera introductoria y que el algoritmo contribuiría a resolver es la disparidad en las conductas que pueden presentar este tipo de pacientes en el consultorio versus el domicilio. Integrando todos estos ítems, lo que se intentó hacer con el dispositivo es, en base a información del cuidador, del proveedor de atención primaria y de la misma evaluación del paciente, se pudiese establecer si el paciente tiene autismo o no lo tiene. Estas informaciones eran trasladadas mediante un dispositivo a un algoritmo de inteligencia artificial, excepto el video, que eran dos videos solicitados para ser grabados en el entorno familiar, que previamente a la llegada al algoritmo eran evaluados por un especialista o unos especialistas y daban una información a través de un cuestionario, y esta información llegaba al algoritmo y esta predecía finalmente la opción de autismo o no autismo o indeterminado. En cuanto al objetivo del estudio, era establecer la precisión de este algoritmo que se aplicaba en este dispositivo de inteligencia artificial mediante estas tres fuentes y ver si podía contribuir a los profesionales de la salud del primer nivel de atención. Importante mencionar que el desarrollo del algoritmo fue llevado a cabo de manera bastante seria, dado que utilizaron data grabada de miles de niños atendidos, ya sea con TEA o no TEA, con distintos patrones conductuales de ambos géneros, de distintos rangos de edad, y con eso se alimentaba la base de datos. Además de ello, el algoritmo tenía un proceso de mejora con el aporte de expertos en autismo, y el proceso de validación previo a este estudio está descrito en el paper como unos 7 años de duración. En cuanto al estudio en sí, es un estudio prospectivo, doble ciego, multicéntrico, que se llevó a cabo en 6 estados de Estados Unidos en 425 niños de edades entre los 18 y 72 meses. ¿Cómo se llevó a cabo el desarrollo del estudio en cada paciente? Primero, al cuidador, perdón, sea el padre, la madre o el terapista a cargo, se le pedía que llenase un cuestionario brindando ciertos datos,
Y lo mismo al profesional de salud de primer contacto, al de atención primaria. También se le brindaba otro cuestionario respecto al niño para que llenara ciertos datos. Aunado a eso, se le pedía que se realice una grabación al cuidador, padre, madre o terapista, del comportamiento del niño en un escenario distinto al consultorio del proveedor de salud. Y esos dos videos eran enviados para que sean procesados por unos especialistas y luego la información enviada al dispositivo de inteligencia artificial. Videos de entre 1 minuto y medio y 5 minutos cada uno. Luego el algoritmo lo que hacía era analizar en base a la data recolectada con este mecanismo, con el Machine Learning y la inteligencia artificial, y luego procedía a la clasificación. Era positivo para desorden del espectro autista, negativo para este desorden o indeterminado. Para poder tener una validez en los resultados, se extrapoló y se comparó la población estudiada con características de raza, nivel de educación e ingresos promedio de las familias respecto a sus censos basales del 2018-2019, siendo en cuanto al tema racial y de ingresos económicos bastante equiparables. El nivel de educación era variable de los cuidadores, pero no se descartaba la investigación debido a este. Empezaron 711, en cuanto a los resultados lo completaron 425. La edad promedio de todos los participantes en general fue 3.3 años. Aquellos que tuvieron el diagnóstico de autismo mediante el algoritmo de inteligencia artificial fue 2.81 años. En cuanto al contraste con los especialistas, hay que mencionar que los resultados que se iban obteniendo con el algoritmo se comparaban con un grupo de especialistas que finalmente establecieron 61.9% de casos con alteración de conducta pero que no era autismo, 28.7 que sí fueron autistas y 9.4 que eran neurotípicos, no tenían mayor alteración. Este contraste que se hizo versus la opinión o el diagnóstico de los especialistas es lo que le permitía finalmente establecer la sensibilidad y especificidad a la herramienta de inteligencia artificial. En cuanto a los médicos que participaron en el estudio como proveedores de salud a nivel primario, eran pediatras o médicos de familia que previamente a participar no tenían mayor conocimiento del algoritmo ni tenían mayores conocimientos o especialización en autismo más allá de los cursos impartidos en sus facultades de medicina. El aspecto importante del resultado sería el siguiente. A pesar de que un gran número, las 2/3 partes, tuvieron un resultado catalogado como impreciso, en aquel porcentaje que era 1 cada 3, el 31% que sí tuvo un resultado preciso, sea para autismo o no autismo, el nivel predictivo negativo era bastante alto. Eso quiere decir que la especificidad era muy alta, de tal forma que un resultado negativo con la aplicación de este algoritmo de inteligencia artificial podía considerarse como un descarte muy certero de la presencia de autismo. La sensibilidad también era considerable. El valor predictivo positivo fue de un 80%, con lo cual este grupo de pacientes luego tenían que seguir otro camino para lograr establecer ya de manera definitiva el diagnóstico en ese momento o un seguimiento al paciente. El otro aspecto importante de los resultados es que de la edad promedio de diagnóstico de los 4 años que se plantea en Estados Unidos, en el grupo de estudio la edad promedio fue mucho menor, fue de 2.8 años, con lo cual se podrían establecer intervenciones más precoces. En cuanto a la conclusión del estudio es que el dispositivo promete aumentar significativamente el diagnóstico en cuanto a precocidad y al número de pacientes que pudiese abarcar y constituiría una herramienta importante para los profesionales del primer nivel de atención. Y en cuanto al comentario personal es que sería una herramienta diagnóstica de mucha ayuda también para nuestra realidad en nuestro país. Gracias.